Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Muy bien, hoy continuamos con el resumen del discurso, breve análisis del discurso del elder Bren H. Nilsson, realizado en abril del año 2024. El título de su mensaje fue Una relación de las cosas que he visto y oído. Muy bien. ¿Quién es el elder Nilsson? El elder Bren H. Nilsson fue sostenido como miembro del primer quórum de los 70 durante la Conferencia General de abril del año 2009. Fue nombrado miembro de la presidencia de los 70 el 1 de agosto del año 2020. Se le otorgará el estatus de emérito el 1 de agosto del año 2024. Bien. Anteriormente sirvió como 70 de área en el área Idaho, como consejero tanto en el área Pacífico como en el área Filipinas. Como presidente del área Filipinas y como obispo y presidente de Estaca. También se desempeñó como director ejecutivo del departamento misional del 2015 hasta el 2020. Conoció a Marcia Ann Bradford a través de su prima y se casó con ella en 1978 en el templo de Salt Lake y son padres de 6 hijos. Él ejerció la abogacía en Twin Falls, Idaho, durante 29 años. ¿Qué verdad nos enseñó el elder Bren Nilsson? Él en su discurso nos enseñó la siguiente verdad. Ustedes y yo somos testigos que testificamos. ¿De quién testificamos? Testificamos de Jesucristo, como nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación, ¿sí? Una relación de las cosas que he visto y oído. Vamos a la página web de Biblioteca Sud y vamos a analizar el discurso del elder Bren Nilsson, de la presidencia de los 70. Él empezó diciendo lo siguiente. Tras graduarme de la Facultad de Derecho, mi esposa Marcia y yo decidimos que me uniría a un despacho de abogados especializado en derecho procesal. Al comenzar mi capacitación laboral, pasé mucho tiempo preparando a testigos que debían testificar en juicios. Pronto aprendí que en los tribunales los hechos se determinan cuando el testigo, bajo juramento, testifica de la veracidad de las cosas que ha visto y oído. Cuando el testigo testifica, sus palabras quedan grabadas y preservadas. La importancia de la credibilidad de los testigos siempre fue fundamental en mi preparación, manifiesta el elder Nilsson. Continúa diciéndonos, no tardé mucho en darme cuenta de que las palabras que utilizaba cada día como abogado eran exactamente las mismas que utilizaba en mis conversaciones sobre el Evangelio.
testigo y testimonio. Testigo y testimonio son palabras que utilizamos al compartir nuestro conocimiento y nuestros sentimientos acerca de la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Él continúa diciéndonos: cuando fui sostenido como nuevo 70 de área, abrí las escrituras para aprender mis deberes y leer Doctrina y Convenio 107:25, que declara: los 70 también son llamados para ser testigos especiales a los gentiles y en todo el mundo. Como pueden imaginar, las palabras testigos especiales captaron mi atención. Me resultó evidente que tenía la responsabilidad de dar testimonio, de testificar del nombre de Jesucristo en cualquier lugar del mundo al que viajara. Quiero subrayar esta parte que me parece importante resaltarlo. ¿No es evidente que todos nosotros tenemos la responsabilidad, al haber hecho convenio con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestro bautismo o en el templo, de testificar del nombre de Jesucristo en cualquier lugar del mundo al que viajáramos, en cualquier lugar del mundo donde estemos? Al igual que el elder Nilsson se dio cuenta de la gran responsabilidad que tenía de ser un testigo especial y de dar testimonio, nosotros también tenemos esa responsabilidad, no como el 70 apóstoles, de ser testigos especiales del Señor Jesucristo. Un llamado, una responsabilidad de su oficio como 70 o como apóstol o profeta del Señor. Si bien es cierto, nosotros no somos testigos especiales, pero somos testigos de la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él continúa diciéndonos lo siguiente: en las Escrituras hay muchos ejemplos de personas que fueron testigos presenciales y testificaron de las cosas que habían visto y oído. Al comienzo de su registro, el antiguo profeta Mormón escribió: y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el libro de Mormón. Pedro y Juan, apóstoles del Salvador, sanaron a un hombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando se les mandó que no hablaran en el nombre de Jesús, respondieron. Veamos lo que respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos especiales del Salvador Jesucristo porque
vieron sus ojos y oyeron sus oídos, y vivieron con él, les enseñaron sus hermosos milagros, sus hermosas palabras y la divinidad del Salvador, Jesucristo. El elder Nilsson continúa diciéndonos: otro convincente testimonio proviene de los santos del Libro de Mormón que fueron testigos de la visita del Salvador Jesucristo. Escuchen esta descripción de su testimonio. Y de esta manera testifican: jamás el ojo ha visto, ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Hermanos y hermanas, en este día declaro mi testimonio y hago una relación de las cosas que he visto y oído durante mi sagrado ministerio como 70 del Señor Jesucristo. Al hacerlo, les testifico de un amoroso Padre Celestial y de su benevolente Hijo Jesucristo, quien sufrió, murió y se levantó nuevamente para ofrecer vida eterna a los hijos de Dios. Testifico de una obra maravillosa y un prodigio, y que el Señor ha extendido otra vez su mano para restaurar su evangelio sobre la tierra por medio de sus profetas y apóstoles vivientes. Testifico que, basándome en las cosas que he visto y oído, nunca ha habido una época mejor que esta para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo sé por mi propio conocimiento, independientemente de cualquier otra fuente, a causa de las cosas que he visto y oído. De las cosas que he visto y oído. De las cosas que hemos visto y oído. Él continúa diciéndonos, el elder Nilsson: durante mi último año en la escuela secundaria, para poder graduarme de seminario tenía que reconocer los 15 templos de la iglesia. Al frente del aula había una imagen de cada templo y yo tenía que saber dónde estaba ubicado cada uno de ellos. Ahora, años después, reconocer cada uno de los 335 templos en funcionamiento o anunciados sería un enorme desafío. He visto en persona muchas de esas casas del Señor y testifico que el Señor está ofreciendo sus bendiciones y ordenanzas a cada vez más de sus hijos en todo el mundo. Y de ello también nosotros somos testigos. Hemos visto y oído. Y muchos de nosotros ha estado y ha visitado muchos templos. Conocen y han visitado los milagros que hemos visto y oído en los santos templos.
Él continúa diciéndonos: mis amigos de Family Shares me han enseñado que cada día se agregan más de 1 millón de nuevos nombres a Family Shares. Si no encontraron a su antepasado ayer, los invito a volver a mirar mañana. ¿Y por qué no hoy? En lo que respecta al recogimiento de Israel al otro lado del velo, es decir, en el mundo de los espíritus, nunca ha habido una época mejor que esta para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Podemos ser salvadores en el monte de Sión al ayudar a nuestros antepasados a venir a Cristo y a recibir todas las ordenanzas salvadoras, que ellos gozosos lo están recibiendo por millones. Continúa diciéndonos el L. Nilsson: al criar a nuestros hijos en Twin Falls, Idaho, nuestra perspectiva de la iglesia en todo el mundo era limitada. Cuando fui llamado a ser autoridad general, a Marcia y a mí se nos asignó servir en el área Pacífico, un lugar donde nunca habíamos estado. Tuvimos el gusto de encontrar estacas desde un extremo de Nueva Zelanda al otro, con un templo que había sido dedicado en 1958 y que era uno de los 15 templos que tuve que memorizar en seminario. Encontramos templos en cada ciudad principal de Australia, con estacas por todo el continente. Tuvimos asignaciones en Samoa, donde había 25 estacas, y en Tonga, donde casi la mitad de la población es miembro de la iglesia. Tuvimos una asignación en la isla de Kiribati, donde encontramos 2 estacas. Tuvimos asignaciones para visitar estacas en Ebeye, en las Islas Marshall y en Daru, en Papúa Nueva Guinea. Después de servir en las islas del Pacífico, se nos asignó servir en Filipinas. Para mi sorpresa, la Iglesia de Jesucristo en Filipinas está creciendo muchísimo más de lo que había imaginado. Actualmente hay 125 estacas, 23 misiones y 13 templos en funcionamiento o anunciados. Fui testigo de una iglesia que cuenta con más de 850,000 miembros en ese país. ¿Cómo se me había pasado por alto el establecimiento de la Iglesia de Cristo en todo el mundo? Estamos creciendo de una forma alarmante y somos reconocidos en el mundo. Somos reconocidos en nuestros países, en nuestras ciudades. Los élderes son conocidos prácticamente por toda la tierra. Los élderes han comunicado el Evangelio de Jesucristo por casi decir a más de la mitad de habitantes del planeta. Y en América, puedo decir hasta un 70-80%. Es muy cierto que no lo aceptan, pero conocen quiénes son los élderes de la casa de Israel. Muchos de ellos han escuchado 1 o 2 charlas. Que por sus tradiciones no acepten el Evangelio restaurado de Jesucristo, es muy distinto, pero han escuchado.
han visto y oído, tal como nosotros hemos visto y oído, y porque aceptamos al Salvador Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos miembros de la iglesia y somos muy bendecidos por ser miembros de la iglesia. La pregunta es, ¿cómo se me había pasado por alto el establecimiento de la iglesia de Cristo en todo el mundo? Proseguimos con el mensaje del Elder Nilsson. Después de 3 años en Filipinas, se me pidió que sirviera en el departamento misional. Mi asignación nos llevó a misiones por todas partes y mi perspectiva de la Iglesia del Salvador en todo el mundo se expandió exponencialmente. Marcia y yo recibimos la asignación de visitar misiones en Asia. Encontramos un hermoso centro de estaca en Singapur, con fieles e increíbles miembros. Visitamos a miembros y misioneros en una capilla en Kota Kinabalu, Malasia. Nos reunimos con misioneros en Hong Kong y participamos en una maravillosa conferencia de estaca con santos fieles y devotos. Esta experiencia se repitió cuando nos reunimos con misioneros y miembros en Europa, en Latinoamérica, en el Caribe y en África. La Iglesia de Jesucristo está experimentando un enorme crecimiento en África. El inicio nos dice, soy testigo presencial de la restauración continua del Evangelio de Jesucristo y del cumplimiento de la época de José Smith, de que la verdad de Dios seguirá adelante, valerosa, noble e independiente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado a toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído. Nuestros maravillosos misioneros que ahora cubren el mundo son una fuerza de 74,000. Trabajando con los miembros, bautizan a más de 20,000 personas cada mes. Recientemente han sido hombres y mujeres jóvenes de 18 años, 19 y 20 años quienes, con la ayuda del Señor, han producido este poderoso milagro del recogimiento de la casa de Israel. Encontramos a esos hombres y mujeres jóvenes en las pequeñas aldeas de Vanuatu y en las grandes ciudades de Nueva York, París y Londres. Los he visto enseñar acerca del Salvador en remotas congregaciones en Fiji y en grupos más grandes en lugares como Texas, California y Florida en los Estados Unidos. Encontrarán misioneros en cada rincón de la tierra, hablando 60 idiomas diferentes y cumpliendo la gran comisión del Salvador que se encuentra en Mateo 28. ¿Qué nos dice Mateo 28? Nos dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Elder Nilsson dijo, rindo honor a los misioneros pasados y presentes de la Iglesia. Y recuerdo a nuestra nueva generación la invitación del presidente Roosevelt Nelson a salir a recoger a Israel. Que podamos ayudar y salir a recoger a Israel disperso.
Continúa diciéndonos el elder Nilsson. Hoy testifico que he observado esta profunda restauración del Evangelio del Salvador con mis propios ojos y la he escuchado con mis propios oídos. Soy testigo de la obra de Dios por todo el mundo. Nunca ha habido una época mejor para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que la actual. Déjeme subrayar esto y repetirlo. Nunca ha habido una época mejor para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que la actual, que hoy. Quizás el milagro más inspirador de la restauración que he presenciado sean ustedes, los fieles miembros de la Iglesia en toda nación. En el libro de Mormón, Nefi lo describe a ustedes, o sea, nosotros, los santos de los últimos días, dado que él vio nuestros días y testificó. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Eso es lo que vio más de 2600 años, Nefi, hace más de 2600 años. Nos vio a nosotros. El elder Nilsson continúa diciéndonos: testifico que he visto con mis propios ojos lo que Nefi vio. Igual puedo yo testificar que he visto con mis propios ojos lo que Nefi vio. Y cada uno de nosotros podemos testificar lo mismo. A ustedes los santos del convenio en toda nación, armados con rectitud y con el poder de Dios. Cuando estaba en el púlpito en una de esas grandes naciones del mundo, el Señor me inspiró a decir algo que el rey Benjamín enseñó en Mosía 2, en el libro de Mormón. Bren, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. De ello doy testimonio, amados hermanos y hermanas, que es verdad. Al igual que el elder Nilsson, puedo también testificar de las palabras del rey Benjamín, y creo que todos nosotros. Proseguimos. Les testifico que he visto esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos al reunirme con ustedes, los fieles santos de Dios que guardan los mandamientos por toda la tierra. Ustedes son los hijos del convenio del Padre. Son discípulos de Jesucristo. También saben lo que yo sé, porque han recibido un testimonio personal de la veracidad del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Salvador enseñó: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
Somos bienaventurados por las cosas que nuestros ojos ven, nuestros oídos por las cosas que oyen en este tiempo de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Somos muy bendecidos, amados hermanos, de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Somos muy bendecidos por vivir en esta parte de Sion. Hemos sido bendecidos con la llegada de los misioneros a nuestras vidas, predicándonos el Evangelio. Y a todos los hijos del convenio somos y son bendecidos por el amor, el profundo amor de sus queridos padres en aceptar el Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Qué hermoso legado les transmiten a ustedes, hijos e hijas del convenio, nacidos en el convenio. El elder Nilsson continúa diciéndonos: bajo la dirección del Señor y el liderazgo de sus profetas y apóstoles, continuaremos preparando misioneros, haciendo y guardando convenios sagrados, estableciendo la Iglesia de Cristo por todo el mundo y recibiendo las bendiciones que llegan cuando guardamos los mandamientos de Dios. Estamos unidos, somos hijos de Dios, lo conocemos y lo amamos. Por supuesto que es así. Lo conocemos y lo amamos. El elder Niso continúa diciéndonos y termina diciéndonos lo siguiente: me uno a todos ustedes, amigos míos, al testificar en unidad que estas cosas son verdaderas. Hacemos una relación de las cosas que hemos visto y oído. Ustedes y yo somos testigos que testificamos. Es con el poder de este testimonio unido que continuamos avanzando con fe en el Señor Jesucristo y su Evangelio. Declaro mi testimonio de que Jesucristo vive. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. ¿Qué verdad nos enseñó el elder Nilsson? Nos enseñó la siguiente verdad: nunca ha habido una época mejor para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. De ello doy testimonio también. Estamos en la época mejor de este planeta Tierra. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús de Nazaret es el único Salvador y Redentor del mundo. Sé que Él dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Sufrió por amor a nosotros. Y resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Para que nosotros pudiéramos resucitar. Y al guardar los mandamientos, todos los mandamientos que Dios nos dio, y ser fieles al final, hasta el final de nuestras vidas, obtengamos
mientras por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la vida eterna. De ello testifico solemnemente, amados hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por prestar atención. Gracias por su tiempo. Gracias por ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias por el amor que tienen para con su Salvador Jesucristo y para con nuestro Padre Celestial. Ellos viven. El Señor y Salvador Jesucristo vino y viene pronto por segunda vez. Debemos estar preparados. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por su atención. Que la paz reine en sus hogares. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.